Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 9 de la materia de Pentateuco. En este día vamos a estar viendo el libro de Números. Sé que Números es un libro que poco leemos, pero de verdad que nos deja grandes enseñanzas. Y vamos a estar viendo la introducción al libro de Números y vamos a estar revisando un poco de los capítulos 1 al capítulo 4. Dice acá en su material, el libro de los Números podría llamarse, sin ninguna incorrección, el progreso del peregrino de Moisés. Contiene un relato completo del progreso de los peregrinos a través del desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y por eso este libro es sumamente interesante, porque se da el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho a Abraham. Dice que abarca un lapso de casi 39 años y forma un eslabón histórico entre los libros de Éxodo y el libro de Josué. En la Biblia griega recibe el nombre de aritmoi, que eso es aritmética, y el único libro que lleva el título latino numeri. Dice que el nombre del libro se debe a muchos números, a censos, a listas y a empadronamientos que se mencionan acá. También hay algunas historias breves pero importantes. Dice que el tema es el censo y el tiempo en el desierto. El carácter del libro nos hace una combinación de tres temas. Uno, en los acontecimientos históricos de la peregrinación de Israel en el desierto. Dos, leyes para Israel de carácter permanente. Y tres, reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán. Era toda la preparación mientras ellos llegaban a la tierra prometida. Dice que en este libro encontramos el caminar, el viajar, el trabajar, el luchar y el testificar y el adorar del peregrino. Y eso es de también, como nosotros, ¿verdad? Del peregrino de Dios. Dice que es una guía para peregrinos, es un mapa de carreteras para atravesar el desierto de este mundo. Hoy en día, dice, este libro también nos puede proporcionar una gran ayuda en nuestro peregrinaje espiritual. Recuérdese que nosotros en esta tierra somos eso, somos peregrinos, vamos de paso, ¿verdad? Este no es el final nuestro, sino que Dios tiene algo mejor para nosotros. Dice, las lecciones que los hijos de Israel tuvieron que aprender son las mismas lecciones que nosotros también necesitamos aprender. Y este fue el motivo por el cual Dios incluyó en la Biblia esta historia para nosotros. Dice, aunque la paternidad literaria de Moisés ha sido cuestionada por algunos críticos, los estudiosos, conversadores y los creyentes en la Biblia aceptan que el escritor fue Moisés, lo cual ha sido ratificado por la arqueología. En cuanto a la posición histórica de este libro, Números es el cuarto libro del Pentateuco, el cuarto libro que escribió Moisés. Dice que al comenzar el libro encontramos que los israelitas todavía se encuentran en el monte Sinaí, tal como lo estaban al comenzar el libro anterior, que era el libro de Éxodo, ¿verdad? De Levítico, perdón. Y es porque los hijos de Israel no marcharon durante el libro de Levítico, es decir, no se movieron de ahí, sino que estaban acampados en el monte Sinaí. Al estudiar el primer libro del Antiguo Testamento y del Pentateuco, el Génesis, se ha considerado la creación y la caída del hombre, y ese es el libro de los principios. Este libro registra el principio de Israel, no todavía una nación, sino como una familia en crecimiento que emigra a Egipto para escapar de la extinción que trae el hambre. Y en el libro de Números veremos la partida de los israelitas del monte Sinaí y su marcha a Cades Barnea. En Cades Barnea su actitud de incredulidad se cristaliza en desobediencia cabal. Dice que sin duda el autor de la carta a los hebreos se refiere a esta situación. ¿A cuál? A esa que estaba viviendo el pueblo, donde dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Eso lo vemos en Hebreos 3:19. Después de Cades Barnea, dice, comenzaron a viajar como vagabundos por el desierto hasta cuando murió toda aquella generación en ese desierto. ¿Se recuerdan ustedes, verdad? Que ninguno iba a entrar, ninguno de los que no creyeron, ¿verdad? Que iba a Dios a poder ayudarles a llegar a la tierra prometida, ninguno de ellos iba a entrar. Dice, las dos excepciones, quienes fueron Josué y Caleb, los que sí lograron entrar a la tierra prometida. Dice, los años de este viaje sin rumbo constituyen una verdadera cadena de sufrimientos, tragedias y una historia de extravíos. Dice que había una distancia, y este dato es sumamente importante. Yo creo que muchas veces
No nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Dios nos pone situaciones en las cuales se pueda salir fácilmente. Pero también Dios no permite que eso pase. ¿Por qué? Porque hay algo formando en nuestros corazones. Dice aquí que había una distancia de unos 240 kilómetros en el monte Sinaí y Cades Barnea. Dice que un viaje en aquellos tiempos no debía demorar más de 11 días de moverse de ese sitio del monte Sinaí a Cades Barnea. Solo eso necesitaban. Pero dice que teniendo en cuenta también que pasaron 30 días en Kibrot, notamos que se demoraron 40 años para realizar un viaje que debieron haber hecho en 40 días, ¿verdad? Más los 30 días, más los 11 días, más o menos entre 40, 41 días era lo mucho que pudieron haber ellos tardado. Pero Dios había dicho que eso no iba a ser así, que no iba a entrar toda esa generación y toda esa generación debía morir, entonces debería pasar tiempo. Dice acá, en Cades Barnea, su caminar se convirtió en un extravío total y debido a que rehusaron entrar en la tierra prometida, Dios no les permitió avanzar más allá de Cades Barnea. Lo que ocurrió al fin de su jornada entonces es que volvieron al mismo sitio. Es como si hubieran estado dando vueltas, ¿verdad? Dice en el censo del capítulo 26, hallamos una historia de las jornadas de los israelitas en un desierto, por el cálculo que está ahí, ¿verdad? Más o menos de unos 38 años y 10 meses. Por eso, al principio mencionábamos que eran casi 39 años, comenzando esta historia en el primer desplazamiento del campamento después que el tabernáculo fue erigido. Al estudiar el libro, estudiamos 6 aspectos importantes. Uno, el aprovisionamiento de la nación de Israel para la marcha por el desierto. Eso lo comprenden del capítulo 1 al capítulo 8. Lo que vamos a ver a continuación es como un pequeño bosquejo, donde nos explica qué es lo que sucedió en cada capítulo, ¿verdad? Esto lo vamos a ir viendo no a detalle, pero por eso lo plasmamos acá al inicio, en la introducción del libro de Números, para que tengamos una idea o un panorama completo de manera general acerca de este libro. Dice que el capítulo 2 nos da las normas. El 1 nos da un primer censo, el 2 las normas y la posición de las 12 tribus. Y así, eso lo vemos en este aspecto del aprovisionamiento de la nación de Israel por la marcha en el desierto. Como le digo, está del 1 al 8. Dice que del 1 al 4, perdón. Hay otra como, se podría decir, división, ¿verdad? Que vemos. Y que es la disposición del campamento, ¿verdad? Es decir, donde ellos estaban asentados, ¿verdad? Eso lo vemos del 1 al 4. Luego vemos del capítulo 5 al 8, dice la purificación del campamento. Dice que en los capítulos tenemos eso, la purificación del campamento. Es decir, que el lugar donde ellos estaban sabían que tenía que ser puro delante de Dios. Dice que dentro de la purificación del campamento se encuentran la ofrenda de restitución de celo. El capítulo 6 muestra el voto de los nazareos, el 7 de las ofrendas de los príncipes y el 8 presenta las luces del candelero y la lámpara, y la pila para los levitas. Eso era lo que se menciona en los capítulos 5 al 8. Luego dice, el segundo aspecto que encontramos en este libro, veamos, dice, es en marcha hacia adelante, que comprenden de los capítulos 9 y capítulo 10. Luego vamos al tercer aspecto, que es desde el Sinaí hasta Cades, ¿verdad? Desde el monte en donde ellos habían estado durante mucho tiempo hacia el lugar, y eso lo vemos del capítulo 11 y 12. El cuarto aspecto que encontramos al estudiar el libro de Números es el fracaso en Cades, en el lugar donde estaban. Y eso lo vemos en el capítulo 13 y 14. Dice que en el capítulo 14 nos dice que Israel rehúsa entrar debido a su incredulidad. Y eso lo vemos nosotros mencionado en Hebreos también, ¿verdad? La primera cita que leímos al principio, donde se dice que el pueblo no entró a causa de su incredulidad. El quinto aspecto lo encontramos contenido en los capítulos del 15 al 25. Aquí se abarcan más o menos 10 o 11 capítulos
de Números. Y ahí encontramos a un Israel sumido en la indecisión y preocupándose por pequeñeces en el desierto. Eso abarca, son 10 capítulos, de verdad. Y el sexto y último aspecto que encontramos al estudiar este libro de Números se relaciona con el futuro. Y es la nueva generación se prepara para entrar en la tierra. Y este aspecto está incluido en los capítulos del 26 al 36. Los últimos 10 capítulos que se pueden ver. Dice que en el capítulo 26, y esa parte de verdad es sumamente importante e interesante que la tomemos en cuenta, porque en Números se habla de un censo, pero un censo de la nueva generación, de la gente que había quedado después de que algunos habían ido a la guerra, después de que algunos habían muerto en el camino, después de miles de cosas que ellos pasaron, hubo una cantidad de verdad bastante considerable que vamos a ver, lo leemos en el capítulo 1. Y entonces nos vamos a los preparativos que ellos tenían para viajar en Canaán. Aquí hemos visto de manera general, ¿verdad? Un bosquejo del libro de Números. Dice, Israel había pasado casi un año en el Sinaí, había recibido la ley, habían construido el tabernáculo y ahora estaban por marchar hacia la tierra prometida. Los de Israel deben ser contados y deben ser contados con el propósito de crear un ejército. Y ahora era un ejército para la guerra. Cuando ellos estaban en la tierra de Egipto, eran esclavos, ¿verdad? Eso usted lo sabe, que ellos ahí estaban como esclavos. Dios luchó por ellos. No les pidió que lucharan, pero ahora que han sido traídos de Egipto, que han salido de Egipto al desierto, ellos tienen que pelear contra sus enemigos. O sea, Dios estuvo con ellos durante mucho tiempo y lo iba a seguir estando. Solamente que ahora ellos también tenían que formar parte, ¿verdad? Principal, ¿verdad? Parte en acciones, ver que ellos también lucharan por eso. Dice, en la actualidad, dice, algunos creen que todo lo que es necesario es pedir por todos los medios paz y que ya habrá paz. Hablan de hacer el amor y no la guerra, pero lo que pasa es que con frecuencia muchos de estos pacificadores causan disensión y violencia mientras hablan de paz. Lo que estaba pasando ahí en ese momento, ¿verdad? Era que Dios les iba a enseñar a ellos que tenían que luchar, que tenían que pelear por esa tierra. O sea, que no iba a ser así como tan fácil, ¿verdad? Sino que ellos también tenían que poner de su parte. En el capítulo 1 hablamos del censo de las tribus. Dice que era necesaria la organización de las tribus en el campamento como en la marcha. El servicio militar era obligatorio, ¿verdad? Sin excepciones desde los 20 años para arriba. El primer censo lo vemos en este capítulo 1 del versículo 20 al versículo 46. Y dice que habían 603.550 personas. Y el segundo censo lo vemos en el capítulo 26, donde dice que habían 601.730. De ahí más o menos que hay una diferencia, ¿verdad? De más de 1,000 personas que fueron, ¿verdad? Los que se perdieron en la guerra prácticamente, ¿verdad? Dice, y estará con nosotros, si leemos el versículo 4, dice, estará con vosotros un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la casa de sus padres. Así comienza este versículo. Dice, no parece nada apasionante la manera en la que el libro comienza aquí con el censo. No es una historia de intriga. A primera vista uno creería que tenemos aquí un capítulo que tiene 54 versículos, repletos con detalles de poca importancia y de lectura bastante pesada. ¿Por qué? Porque muchas veces leer números para algunos es así como, no le encuentra como un mayor sentido, ¿verdad? Pero sí era necesario recordar, dice, que esos detalles eran importantes para Dios. Y si nosotros reconociéramos algunas de las grandes verdades que hay aquí en este libro de Números, también leeríamos muy interesante emocionante la lectura del libro de Números. Yo sé que quizás jamás se les ocurrió que iban a estar leyendo números, y de verdad se los aconsejo que puedan leer ustedes el libro de Números. Dice, el versículo 4 indica que Dios tiene interés en los individuos, los movimientos en masa tienen su lugar y desempeñan su papel, pero Dios tiene interés en los individuos redimidos, tiene interés en cada individuo en particular.
Dice, Moisés y Aarón recibieron la orden de realizar un censo y se les prometió que tendrían un ayudante de cada tribu, ¿verdad? Tenía que haber una forma de que pudieran estar organizados. Dice aquí encontramos los nombres de los ayudantes. Es evidente que cada nombre que ahí es mencionado era importante para Dios, ¿verdad? Porque ese nombre iba a representar a la tribu completa. Dice, y se reunieron toda la congregación el día primero del mes segundo. Entonces fueron registrados por familias y según las casas de sus padres, anotando uno por uno los nombres de los de 20 para arriba, ¿verdad? Ese era el dato más importante, que los de 20 para arriba iban a ser anotados. Eso lo vemos en Números 1:18. Ahora, ¿por qué era tan importante establecer la genealogía de cada familia? ¿Por qué tiene tanta importancia en la Biblia las genealogías? Hay un propósito triple porque esto tiene un valor inmediato y directo. Dice, 1, porque eran interesantes y beneficiosas para los interesados. 2, la razón por la cual algunos nombres y genealogías se citan con tanto cuidado en la Biblia, mientras otros se omiten, es por la que la genealogía nos interesa. La que más nos interesa es la que nos guiaba hasta nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, las genealogías son importantes porque Dios había prohibido el matrimonio entre ciertos parientes o entre judíos o personas de otras razas. Y era esencial que un verdadero israelita le fuera posible declarar su linaje. Y yo creo que si habláramos con alguien, ¿verdad?, que últimamente quizás ha vivido en Israel o ha estado en Israel, quizás pudiera darnos una luz acerca de eso, ¿verdad? Porque yo creo y considero, hasta lo que yo sé y lo que he visto en algunas películas o algún documental, para Israel es importante saber la descendencia de su familia. Luego dice que se menciona en el capítulo 7 de Nehemías uno de esos ejemplos, donde dice, y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzillai, y el cual tomó de las hijas de Barzillai Calaíta y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y entonces esas personas fueron excluidas del sacerdocio. Los levitas que no podían declarar su genealogía eran excluidos del sacerdocio. Recuerden que el pueblo de Israel tenía la tribu de Leví, de donde exclusivamente iban a salir los sacerdotes. El versículo 47-50 nos dice esto, pero los levitas por su familia no fueron registrados junto a ellos, porque Jehová le había dicho a Moisés, solamente no contarás a la tribu de Leví, ni harás el censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que confiarás a los levitas el tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios y todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Es decir, los levitas no iban a ir a la guerra, ellos no iban a pelear, ellos iban a cuidar el tabernáculo. Los levitas no fueron contados entre ellos. La razón por la que no eran contados para la guerra era porque estaban completamente ocupados en el manejo del tabernáculo. Lo levantaban, es decir, lo armaban cuando era necesario y lo desarmaban cuando estaban listos para marcharse. O sea, solo eso de verdad era un gran trabajo, saber dónde va una pieza, saber dónde va la otra. No sé si les ha pasado, pero a veces si hay que armar un mueble, pues hay que seguir las indicaciones, ¿no? Algunas personas, pues si no las leen y después ahí están viendo de que por qué le sobra una pieza, por qué le falta una pieza. Entonces, el pueblo, ¿verdad?, tenía a alguien designado para eso, iban a ser los levitas, y ellos sabían cómo iban a armar y a desarmar el tabernáculo. Los hijos de Israel tenían que saber quiénes eran. Era tan importante que cada uno de ellos supiera a qué tribu pertenecía. Esto me encanta, ¿verdad? Porque se identificaban tanto con la tribu de la que ellos habían nacido. Dice, lo mismo ocurre en cuanto a nosotros. Dice, necesitamos saber nuestro linaje. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos saber nosotros nuestro linaje? Porque eso nos da una identidad en Cristo. Dice, el hecho de que pertenecemos a la familia de Dios y que somos sus hijos y tenemos que saber a quién pertenecemos.
Eso es tan importante, darnos cuenta de quiénes somos nosotros hijos. Los hijos de Dios, y eso lo mostramos cada día con nuestras acciones, lo mostramos en todo lugar donde nosotros vayamos, nos identificamos en algún lugar. Dice, en el capítulo 1 nos enteramos del censo. Cada israelita tenía que saber quién era y su ascendencia familiar. No podían salir a la guerra a menos que cada miembro de cada tribu supiese su posición. Durante todos los años en el desierto, la disposición del campamento y el orden a seguir en su marcha eran ordenados según la dirección de Dios. Sumamente importante, ¿verdad? Que nada se podía hacer sin que Dios estuviera ahí. Y yo creo que muchas veces, algunas ocasiones tomamos decisiones sin consultarlas a Dios, sin decirle, Señor, mira, yo voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión, voy a comprar esto, voy a hacer este movimiento. Y decirle eso a Dios, yo creo que nos da un respaldo, ¿verdad? De que lo que estamos haciendo está bien. Dios va a poner en nuestro corazón y de esa manera nosotros vamos a saber si lo que estamos haciendo es una bendición. Luego en el capítulo 2 dice que les manda un mandato a Dios a organizar a Israel por campamentos e identificarlos por bandera. Cuando se levantaban el campamento se cambiaba la ubicación de las tribus. Ahí hay un dibujito, ¿verdad? Que indica más o menos cómo estaban ubicadas las tribus. Aser, Dan y Neftalí al norte, Benjamín y Efraín al oeste, Gad, Rubén y Simeón al sur, y al este Isaacar, Judá y Zabulón. Y vea que de manera que el tabernáculo estuviera cubierto por todos los lados, o sea, norte, sur, este, oeste. Y en medio estaban los levitas, era como un círculo, ¿verdad? Que hacían ellos en medio para poder cubrir, ¿verdad? Las tribus cubrían a los levitas cubrían el tabernáculo. Moisés y Aarón obviamente también estaban por ahí. Hay algunas razones por las cuales Israel estaba organizado, tenemos 5, ¿verdad? Y también es importante que nos veamos en el capítulo 2, donde se habla de que todos acampaban alrededor del tabernáculo, como les acabo de mencionar, y este era levantado dentro del campamento y los hijos de Israel acampaban alrededor de él y levantaban banderas para señalar su lugar en el campamento, es decir, para que la gente no se perdiera y no se desubicara a dónde, ¿verdad? Porque no sé si les ha pasado, pero yo de verdad a mí me cuesta ubicarme en un lado y decir, estoy al norte, estoy al sur. O sea, eso de verdad, sé que vivo en el sur y vengo a trabajar hasta el norte, más o menos, ¿verdad? Eso es lo único que sé, pero este, oeste, a veces eso me confunde un poco. Entonces ya no se puede imaginar al pueblo de Israel sabiendo de parados y a dónde estoy, a dónde, en medio de tanta gente. Ah, allá está mi bandera, ¿verdad? Ahí está la bandera de mi tribu, allá me toca estar. Entonces eso servía también para identificarlo. Dice que a la tribu de Judá le tocó acampar al este y las tribus de Isaacar, como lo vemos en el versículo 5, y de Zabulón en el 7. Acampaban con la de Judá bajo la misma bandera. Creemos que el emblema en aquella bandera era un león. Cuando veían pues la bandera con el león, esas 3 tribus recordaban su procedencia. Ahora estamos hablando de Judá, de Isaacar y de Zabulón. Luego si vemos en el capítulo 2 del 32 al 34, dice que fueron censados según las casas de sus padres. Y aquí dice todos los registros por campamentos según el orden de su ejército fueron 603.550, pero los levitas no fueron contados. Eso lo dice en Números 2 del 32 al 34. A los hijos de Israel les era necesario saber su genealogía. Debían saber quiénes eran y qué familia y tribu pertenecían. Tenían que saber su linaje para poder saber el lugar que les correspondía en el campamento. No podían salir a la guerra sin estar seguros cuál era su puesto. Y eso es tan real con lo que nosotros vivimos. Si nosotros no sabemos que somos hijos de Dios, cómo vamos y luchamos, cómo vamos y oramos, cómo vamos y hacemos lo que hacemos. Creo que a veces actuamos en fe porque sabemos que Dios nos está respaldando. Y eso era algo que hacía el pueblo de Israel. Ellos no podían ir si no estaban seguros de a quién pertenecían. Nosotros no podemos ir a una guerra sin saber y estar seguros que Dios es el que va delante de nosotros y que Él es el que va a pelear por nosotros y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Dios haga la que Él quiera hacer.
Dice, cada persona en la iglesia de Jesucristo tiene un lugar asignado por Dios. Todo servicio que se presta dentro de la iglesia o cuerpo de Jesús debe ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cada uno somos una pieza clave, ¿verdad? Probablemente no seamos indispensables, porque Dios siempre va a haber alguien que va a poder usar para poder venir y testificar, poder venir y hacer un milagro, poder venir y llevar un mensaje. O sea, Dios usa a quien quiera dejarse usar por Él. En los capítulos 3 y 4 se habla de los levitas, que eran ellos quienes se encargaban, como hemos estado viendo en los versículos, del cuidado del tabernáculo y del ministerio en los aspectos externos. El capítulo 3 nos habla de la tribu de Leví y el papel que estos debían desempeñar. Dice acá que la tribu de Leví, ¿verdad? Había en el capítulo 3, hay un versículo que dice, en los primeros 4 versículos dice, estos eran los descendientes de Aarón en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Y esos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en presencia de Aarón su padre. Veamos que esta parte de la historia creo que ya la habíamos mencionado antes, y aquí en Levítico, ¿verdad? Se había mencionado esto de lo que ellos habían hecho, y nuevamente el número se retoma, porque no podían hacer algo que Dios no había dicho que hicieran, no podían usar personas que Dios no había dicho que se usaran. Vea que la tribu de Leví le fue dada al sacerdote Aarón, para que ésta le ayudara a desempeñar su ministerio, que era el sacerdocio. El sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Se le iba a asignar la tribu de Leví a él, para que él pudiera coordinarse con ellos y ejercer el sacerdocio con todo el pueblo. Habían 3 hijos de Leví. Tuvo a Gerson, a Coat y a Merari. Aquí vemos que del 14 al 20 se mencionan a todas las familias, y se menciona también a Gerson, Coat y Merari, y cada uno de ellos tenía asignado algo. Por ejemplo, si leemos del versículo 21 al 24, vamos a ver que dice, los hijos de Gerson estaban encargados en el tabernáculo de reunión de la tienda, de su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de la reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que rodea el tabernáculo y el altar, así como de las cuerdas necesarias para todo el servicio. Esto, o sea, me encanta mucho saber por qué, porque nosotros estamos congregados, ¿verdad? Algunos de nosotros estamos congregados en la misma iglesia, y nosotros dentro de la iglesia estamos distribuidos bastante bien, sumamente ordenados, ¿verdad? Algunos están en alabanza, otros cuidan niños, otros están en parqueo, otros, o sea, estamos siguiendo lo que Dios hizo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, ¿verdad? Al asignarle a Leví, decirle, ustedes van a hacer esto con el tabernáculo. O sea, el tabernáculo de antes, ¿verdad? Era donde estaba la misma presencia de Dios y donde ofrecían los altares, y ya estuvimos viendo mucho acerca de eso. Pero el tabernáculo que nosotros tenemos ahora, pues, es una iglesia que nosotros tenemos físicamente hablando, podría ser un edificio, un local, lo que sea, pero Dios, ¿verdad?, permitió que a cada uno tuviera una tarea dentro de eso. Dice que la familia de Coat hacía lo siguiente, dice, acampaba al lado del tabernáculo orientado hacia el sur y tenía bajo su cargo los muebles del tabernáculo. Y por último tenemos a Merari, que dice que debía acampar al lado del tabernáculo orientado hacia el norte, y su deber era encargarse de las tablas con sus travesaños, los postes, las bases y los enseres del tabernáculo. Y eso nos hace ver que los que estamos en una iglesia, y bendito sea Dios por eso, que puedas ser ordenada, llevando todo en orden, finanzas, ministerios, ¿verdad? Todo lo que pueda hacerse en orden, porque Dios así lo quiere. Dice, con todo esto podemos visualizar mentalmente el orden en que debían acampar los israelitas durante su marcha por el desierto. Y habla de cómo estaba
ordenados, ¿verdad? Primero el tabernáculo, luego estaban los levitas, después de los levitas seguían las tribus, según el círculo que estuvimos viendo ahí. Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y bendito sea Dios por aquellas iglesias que tratan de mantener un orden para que vean la bendición de Dios, ¿verdad? Porque Dios se glorifica en eso. Gracias por llegar hasta acá. Bendiciones.